Bueno, la idea hoy es ver infecciones intrahospitalarias y después seguimos con antisépticos y desinfectantes. Probablemente vaya a ser una clase un poco más corta que la que veníamos viendo, ¿sí? Porque son temas un poco más cortos, pero si quieren hacerme alguna duda de alguna otra cosa, también la podemos ver hoy, ¿sí? Para los que recién entraron, las diapositivas las voy a colgar ahora cuando termine la clase, pongo las 2 diapos y el video, ¿ah? Y después tienen una clase mañana, que no es conmigo, es con Martín, y esa creo que sería la última, ¿sí? Bien, empezamos. Vamos a hablar un poco entonces de infecciones intrahospitalarias. Esperen, ahí está. Bien. Las infecciones son entonces una de las complicaciones más frecuentes que pueden sufrir los pacientes hospitalizados, y cuanto mayor tiempo estén hospitalizados, mayor riesgo hay de contraer una infección, ¿sí? Se consideran intrahospitalarias aquellas infecciones oportunistas que se desarrollan transcurridas 72 horas de internación, incluso hasta 15 días después del alta hospitalaria. Si se desarrolla una infección luego del alta hospitalaria, ¿sí? Para que se considere una infección que se contrajo durante la hospitalización, tiene que poder relacionarse con algún procedimiento o algo que haya pasado durante la internación, ¿sí? Va a depender de la condición del paciente, sobre todo de su estado inmunológico, de dónde estuvo, ¿sí? No es lo mismo un paciente que haya estado en CTI que un paciente que haya estado internado en sala común, ¿sí? Y va a depender entonces también de la atención al mismo. ¿En qué sentido? Cuanto mejores sean las condiciones de atención, ¿sí? Menos chance tenemos o menos probabilidad de contagio de una infección intrahospitalaria hay. Entonces, los procedimientos a nivel hospitalario van a ser muy importantes para prevenir este tipo de infecciones. Se caracterizan porque son infecciones que no se pueden erradicar ni eliminar, en el sentido de que siempre va a haber, ¿sí? Un riesgo o una probabilidad de que ocurra una infección intrahospitalaria. Esto se debe a la condición misma del hospital, ¿no? Es un ambiente en el que va a haber muchas bacterias, es normal, hay gente enferma, hay gente justamente cursando infecciones, y por lo tanto no se van a poder erradicar. No me refiero a erradicar la infección del paciente, me refiero a erradicar la probabilidad o el riesgo de que haya infecciones intrahospitalarias, ¿sí? Pero lo que sí se puede hacer es prevenir, ¿sí? Y controlar. Como dijimos recién, ¿sí? Teniendo las mejores condiciones, ¿sí? Para ese paciente que está hospitalizado. ¿Cuáles son los costos asociados a este tipo de infecciones? Obviamente el más importante va a ser la muerte del paciente. Y las infecciones intrahospitalarias se caracterizan justamente por ser provocadas por bacterias que en general son muy resistentes, y por lo tanto obviamente siempre es un riesgo la muerte del paciente, y esto va a ser lo más importante a prevenir. Sin embargo, también hay otros costos asociados que no tienen por qué derivar en la muerte del paciente, pero igualmente son importantes. Por ejemplo, secuelas a raíz de una infección, por ejemplo, el aumento del periodo de internación, ¿sí? Que no solo aumenta el costo a la institución, sino que también es un riesgo para el paciente, ¿sí? Permanecer más tiempo internado, y por lo tanto más expuesto a este tipo de infecciones. El costo adicional en medicamentos, se va a tener que generar una terapia antibiótica, esto obviamente conlleva un costo, y luego también el impacto negativo en la imagen de la institución. Cuando se sabe que las infecciones intrahospitalarias tienen una alta probabilidad en tal institución, eso va a impactar negativamente en la imagen, ¿sí? Y los pacientes en general van a tener más miedo de estar hospitalizados allí. ¿Por qué se pueden llegar a generar infecciones a nivel hospitalario? ¿Por qué son tan probables? Bueno, porque existen técnicas invasivas como método de diagnóstico. De esta manera uno queda más susceptible al ingreso de bacterias al organismo, ¿sí?
porque existen intervenciones quirúrgicas que son particularmente críticas, ¿no? Por ejemplo, intervenciones quirúrgicas a corazón abierto, ¿sí? Sería algo bastante riesgoso a la hora de contraer una infección. Luego también porque hay enfermos de inmunidad comprometida, y esto que hablábamos hoy del estado inmunológico del paciente, como era importante, pueden tener la inmunidad comprometida por la administración de fármacos, de inmunosupresores particularmente, y eso lo van a ver mañana, o también puede ser por su propia enfermedad. Luego también porque los pacientes pueden estar internados por un periodo largo, ¿sí? Y esto lo que hace es favorecer el contagio de un paciente a otro. Porque puede haber material contaminado que se utilizó en un paciente que tenía una infección y luego se utiliza en otro. Esto no debería pasar, pero es uno de los riesgos, ¿sí? Y sobre todo, y algo que venimos hablando también en las últimas clases, es porque los antibióticos se utilizan de manera incorrecta, ¿sí? Y el ambiente hospitalario es un ambiente donde existen muchas bacterias, ¿sí? Y si además se están utilizando antibióticos de manera incorrecta, favorecen la selección de aquellas bacterias que son resistentes. Un poco lo que hablábamos de la resistencia bacteriana, ¿sí? La resistencia bacteriana no es que surge exclusivamente a nivel hospitalario, pero es un medio, es un lugar donde fácilmente se puede dar esto, ¿sí? Acá les dejo unos indicadores nacionales respecto a las infecciones intrahospitalarias, por si lo quieren mirar más adelante. Pero vamos a hablar un poco de cómo son los mecanismos de transmisión. En realidad, básicamente, la transmisión de las infecciones se va a dar de esta manera en cualquier lugar, ¿sí? No solamente a nivel hospitalario. Pero es interesante ver que en el caso de pacientes hospitalizados, este tipo de transmisión es como un poco más probable, ¿sí? Es un poco más, el paciente está más susceptible a este tipo de transmisión. Entonces, para que se produzca una infección, tiene que haber pasaje del microorganismo desde un reservorio hasta un huésped en cantidad suficiente, ¿sí? El reservorio puede ser un material quirúrgico, puede ser las manos de alguien del personal de salud, factores medioambientales, todos estos pueden ser reservorios, ¿sí? Entonces vamos a tener un agente patógeno que va a pasar a un reservorio, va a ser transmitido a un reservorio, que como les dije puede ser una superficie inanimada, un instrumento, puede ser las manos del personal de salud, ¿sí? Puede ser mismo el aire. Y luego de allí va a salir de ese reservorio para ingresar a través de una determinada vía de transmisión a el nuevo huésped, ¿sí? Y y como ven es un ciclo, esto se puede dar más de una vez. Entonces existen dos tipos de transmisión: la transmisión directa, que es directamente de un paciente infectado a otro, a través, por ejemplo, de una herida, o puede ser a través de material del hospital, ¿sí? Material quirúrgico, por ejemplo, directamente de una herida a otra, ¿sí? Esta quizás sea la transmisión menos común, porque es la más prevenible, pero sin embargo también tenemos la transmisión indirecta, que se puede dar contaminación entonces a través de las manos del personal, de contacto con superficies contaminadas, de estar en un área que también está contaminada, ¿sí? Y es la más frecuente y la más difícil de controlar. Para esto vamos a utilizar entonces, como medida principal, lo vamos a ver más adelante, el tema del lavado de manos para el personal, y el tema de la desinfección de superficies, ¿sí? Que hoy más adelante vamos a ver antisépticos y desinfectantes. Las infecciones más frecuentes que se dan a nivel intrahospitalario son infecciones del tracto urinario, infecciones de heridas operatorias, bacteriemias y infecciones respiratorias. Como medidas de prevención, recuerden que son infecciones, o esta probabilidad de contraer estas infecciones no va a ser nula nunca, ¿sí? Pero sí va a ser controlable, y por lo tanto hay que tomar ciertas medidas de prevención. La principal siempre es el lavado de manos, ¿no? Es la más importante y la más efectiva para evitar la transmisión directa, ¿sí? También se puede utilizar materiales que funcionen como barrera, por ejemplo los guantes,
pero igualmente no reemplaza, como dice ahí, el lavado de manos. Siempre hay que ocuparse del lavado de manos, y además se pueden usar como segunda medida, ¿sí? El uso de guantes, o por ejemplo el uso de máscaras y sobretúnicas, ¿sí? El lavado de manos se tiene que dar en varias ocasiones, por ejemplo, antes del contacto con un paciente, ¿sí? Antes de realizar una tarea séptica, por ejemplo, poner una vía, ¿sí? Después de haber tenido riesgo de exposición a líquidos corporales, por ejemplo, cuando se cambia una sonda, o cuando se vacían este tipo de reservorios. También después del contacto del paciente, y por último, después del contacto con el entorno del paciente, ¿sí? Aquellas personas que arreglan las habitaciones, por ejemplo, también es importante que tengan en cuenta el tema del lavado de manos. Como ven, el lavado de manos es medida principal siempre, y en varias instancias. También para prevenir se tiene que utilizar, obviamente, material limpio, y ahí es cuando entran en juego los desinfectantes, o incluso técnicas de esterilización, ¿sí? Que se aplican también las que vimos en el módulo pasado. Otra medida de prevención es la manipulación adecuada de inyectables. Los inyectables, al ingresar directamente al torrente sanguíneo de alguna manera, el material que se usa, ¿no? para administrar inyectables, ¿sí? Como ingresan directamente a torrente sanguíneo, son una vía de entrada bastante importante de este tipo de bacterias. Por lo tanto, los inyectables son como un tema aparte dentro de un paciente hospitalizado o dentro del hospital mismo, ¿sí? Siempre se hace mucho foco en la manipulación adecuada de este tipo de inyectables, justamente porque es muy probable la transmisión a través de esta vía, o es muy susceptible esta vía, ¿sí? Y por lo tanto requiere de un control y una manipulación particular. Otra medida de prevención siempre es el uso racional de medicamentos antibióticos. Como les decía hoy, el tema de los antibióticos en este caso influye porque estamos en un medio muy rico en cuanto a presencia de bacterias, ¿sí? Y también estamos en un medio donde se utilizan mucho los antibióticos. Entonces, es como el medio ideal para que ocurra lo que se llamaba, o lo que veíamos en la clase pasada, como la selección, ¿sí? De las bacterias resistentes. O sea que el uso racional de medicamentos antibióticos siempre es una medida de prevención a este nivel. En pacientes que se sabe que están infectados por patógenos altamente transmisibles, o sea, aquellos pacientes que están internados por una infección, hay que tener determinado tipo de precauciones. Estas están ya como protocolizadas, y vamos a ver ahora en las próximas diapos que existen como unas planillas, ¿sí? En cuanto al protocolo y al procedimiento que hay que tener cuando se está tratando con un paciente que tiene una infección altamente transmisible. Y el protocolo, los procedimientos dependen de cómo se transmita ese patógeno, ¿sí? Si se transmite a través del aire, si se transmite por gota, si se transmite por contacto directo únicamente, ¿sí? Entonces, la transmisión aérea ocurre cuando se da la transmisión por gotículas que contienen al patógeno, ¿sí? Pero se da a través básicamente del aire. Esas gotículas viajan, ¿sí? Y de esa manera se realiza la transmisión. También puede ser transmisión por gota, eso quiere decir contacto de conjuntivas de una persona susceptible con gotas producidas por una persona que está infectada, por ejemplo al estornudar, por ejemplo al toser, ¿sí? Y después tenemos la precaución de transmisión por contacto, que es cuando se da la transmisión por contacto directo piel con piel. Obviamente, ¿sí? La más fácil de controlar va a ser la de por contacto, y la más difícil de controlar va a ser la transmisión de área. Acá tienen lo que les decía, planillas con recomendaciones cuando se está manipulando o se está tratando con un paciente que tenga un patógeno, por ejemplo, que se transmite por esta vía, ¿sí? Acá tienen el tema de los guantes, de la higiene de mano, el tema de la sobretúnica, cómo hay que hacer el traslado del paciente, cómo tiene que realizarse la desinfección del ambiente, ¿no? Y tienen un procedimiento para cada uno de los tipos de transmisión que veníamos hablando.
como ven, la transmisión por área requiere un poco más de cuidado que la transmisión de contacto directo. ¿Sí? Bien, existe una reglamentación, obviamente, para prevenir o para disminuir el riesgo de contraer infecciones intrahospitalarias. Existe como una comisión, ¿sí? que tiene que estar todo el tiempo actualizada en cuanto a procedimientos y protocolo para este tipo de cosas, ¿sí? Todas las instituciones tienen que tener un programa de control de infecciones intrahospitalarias, y van a ver más acá, ¿sí? Cuáles son las competencias de este comité. Entonces la idea es elaborar, implementar, mantener y evaluar un programa de prevención y control de infecciones intrahospitalarias, implementar y mantener un sistema de vigilancia epidemiológica, ¿sí? Saber cuáles son las bacterias que pueden llegar a producir este tipo de infecciones, cuáles son las bacterias que están a nivel de mi hospital, qué tipo de pacientes tengo, cuáles son las áreas que son más críticas, y todo este tipo de cosas. Implementar un programa de educación con el propósito de capacitar adecuadamente a los profesionales y funcionarios en lo que respecta al control de las infecciones intrahospitalarias. Esto también es muy importante. Es necesario que los profesionales de la salud y otro tipo de funcionarios que están también a nivel hospitalario tengan conocimiento sobre el tipo de infecciones que se está tratando y cómo se previene el contagio o la transmisión de un paciente a otro, sí tener en cuenta cómo es el tema de las desinfecciones, tener en cuenta de lo importante que es el lavado de manos. Siempre la capacitación es un factor clave en todo lo que es prevención y protocolos a nivel hospitalario, obviamente. Y por último, elaborar un programa de salud de los trabajadores de las instituciones de asistencia médica públicas y privadas de acuerdo a la normativa del Ministerio de Salud Pública. ¿Sí? Esto también, siempre tener en cuenta el tema de las recomendaciones a nivel nacional y elaborar un programa de salud acorde, ¿sí? con esta normativa. Y con esto más o menos terminamos lo que es infecciones intrahospitalarias. Importante a este nivel, o importante respecto a este tema, es que tengan en cuenta cuáles son las medidas de prevención, que sepan que es algo que justamente no se puede erradicar, sino que se previene y se controla, ¿sí? Tener en cuenta otra vez el tema de los antibióticos y el uso adecuado de los mismos, como para seguir un poco con el tema que veníamos tratando, y saber, conocer que existen procedimientos y protocolos, ¿sí? Para prevenir y controlar este tipo de infecciones, ¿no? Y que va a depender de qué tan fácil se transmite el patógeno, ¿no? Bien. Ahora sí vamos con el tema que más nos interesa hoy, que es el tema de los antisépticos y desinfectantes. Perdón. ¿Ven ahí la pantalla? Con las diapositivas de antisépticos y desinfectantes. Bien. Entonces esto es un poco continuación de lo que eran antibióticos, pero esta vez ya no son a nivel sistémico, sino que vamos a tener antisépticos locales y vamos a tener desinfectantes, que vamos a ver cuál es la diferencia. Un poco lo que veíamos recién, sí, por qué se generan infecciones a nivel hospitalario, y por qué es importante el uso de desinfectantes y también antisépticos, ¿sí? Y esto que hablábamos recién, no lo voy a repetir. ¿Cuál es el objetivo de utilizar este tipo de sustancias? Obviamente es evitar la instauración o la propagación de infecciones, y no solo a nivel hospitalario en realidad, pero también a nivel doméstico. Lo que va entonces sobre lo que va a impactar, ¿sí? Es sobre el índice de aparición de infecciones, ¿sí? El índice puede ser bajo o puede ser alto, según los protocolos de desinfección y esterilización que se utilicen, ¿sí? Van a marcar la diferencia. Entonces van a prevenir infecciones intrahospitalarias, van a proteger a los trabajadores de la salud, y van a disminuir los impactos económicos
¿sí?, de las infecciones intrahospitalarias. Entonces, ¿cuáles van a ser los microorganismos blancos de estos desinfectantes y antisépticos? Todos, ¿sí? Las bacterias, los hongos, los virus, las esporas. Si bien nosotros hasta ahora nos veníamos, en mis clases en realidad, nos veníamos concentrando en bacterias, ustedes ya han visto hongos y ya han visto virus. Y a nivel hospitalario están todos los tipos de microorganismos que se les puedan ocurrir. Y estos antisépticos y desinfectantes van a buscar, ¿sí?, la eliminación de todos estos tipos de microorganismos. Las esporas en particular son un estado de la bacteria, ¿sí?, es un estado inactivo, latente de la bacteria, en el que como la bacteria lo que hace es como convertirse a un estado más resistente, ¿sí? Tiene una cubierta un poco más dura y un poco más impermeable, y por lo tanto son los microorganismos más difíciles de erradicar, ¿sí? Las esporas son un estado, como decía, inactivo, pero se puede dar la germinación de la espora y pasar de nuevo a estar activa. Entonces, uno con este tipo de métodos, en general lo que busca es erradicar hasta las esporas. ¿Sí? Si uno logra erradicar hasta las esporas, dice que ese antiséptico o ese desinfectante es muy, muy potente. Lo mismo pasaba con la esterilización, no sé si se acuerdan del módulo pasado, pero cuando estábamos controlando un método de esterilización, ¿sí?, lo que decíamos era que si llegaba a eliminar las esporas de X bacteria referencia, entonces el método de esterilización había sido exitoso. ¿Sí? Siempre las esporas son como una referencia para determinar qué tan potente o qué tan útil fue el procedimiento que se utilizó. En este caso, por ejemplo, la desinfección o la antisepsia. Van a ver que no todos los agentes que vamos a mencionar llegan a ser esporicidas, pero aquellos que sí lo son como los más potentes. Bueno, sobre objetos inanimados, ¿sí? La mayoría de los objetos que se van a utilizar para la atención de los pacientes van a requerir de algún procedimiento que o rebaje o directamente elimine la carga bacteriana, ¿sí?, con el obviamente objetivo de disminuir el riesgo de infección. Los procedimientos que se van a utilizar van a ser primero la limpieza, también puede ser la desinfección y la esterilización como método último, ¿sí? En general se limpia primero, ¿no?, agua, jabón. Luego se da la desinfección, que es la utilización de alguna sustancia química desinfectante, ¿sí?, sobre estos materiales. Y como método último, como les decía, está la esterilización, que es básicamente la eliminación total de los antibióticos, de las bacterias, ¿sí? La esterilización se va a utilizar, obviamente no sobre todos los objetos inanimados, sino que se va a utilizar sobre aquellos que son particularmente críticos, por ejemplo, material quirúrgico, ¿sí? Obviamente uno no va a esterilizar una mesada a nivel, por ejemplo, de una sala común, ¿sí? Ahí se va a utilizar la limpieza y la desinfección. Pero todos estos procedimientos se pueden utilizar sobre objetos inanimados con el mismo fin. Como les decía, lo primero es la limpieza. A la limpieza se la define como la remoción mecánica de la materia extraña del ambiente, superficies y objetos, ¿sí? La idea es de la limpieza disminuir el número de microorganismos, no va a ser destruirlos, ¿sí?, pero sí disminuir la carga, para luego, a la hora de utilizar un procedimiento de desinfección o un procedimiento de esterilización, que cualquiera de estos dos procedimientos sean más eficientes. Recuerden que, por ejemplo, en la esterilización, cuando lo vimos, era muy importante la biocarga inicial del objeto que se estaba esterilizando, ¿no? Justamente lo que hace la limpieza es disminuir esa biocarga inicial para que luego el procedimiento de desinfección o de esterilización sea más exitoso. Sí, tanto en la esterilización como en la desinfección. En ambos casos me preguntan, en la esterilización, ¿sí se destruyen? Sí. En los procedimientos de desinfección y esterilización, el objetivo siempre es la destrucción del microorganismo. Uno va a querer, o un desinfectante ideal, y lo vamos a ver un poco más adelante, va a ser aquel que tenga acción bactericida, ¿sí?, o germicida en general, porque no solo sobre las bacterias, sino también sobre hongos, como decíamos hoy, sobre virus, ¿sí?
O sea, obviamente el desinfectante ideal va a tener acción germicida. Y obviamente en el caso de la esterilización también se destruyen. Sí, cuando yo quiero un objeto esterilizado, lo que quiero es un objeto libre de microorganismos. La limpieza en sí no va a asegurar la destrucción, pero como les decía, va a disminuir la biocarga inicial del objeto, de la superficie del ambiente que se esté limpiando. No por eso deja de ser menos importante, o sea, la limpieza es muy importante, porque es la que va a asegurar el éxito de los demás procedimientos. Y van a ver también que cuando veamos desinfectantes, muchos desinfectantes, o sea, su acción depende de la materia orgánica presente a nivel del objeto que se esté desinfectando. Por lo tanto, el eliminar mecánicamente la materia orgánica previo a un procedimiento de desinfección es muy importante para asegurar que el desinfectante esté actuando de manera correcta. Bueno, luego tenemos procedimientos de desinfección, ¿sí? En este caso se van a utilizar para estos procedimientos desinfectantes, que son sustancias que se emplean sobre objetos inanimados para destruir ahora sí los microorganismos e impedir la infección. Los desinfectantes como tales no se deben aplicar directamente sobre tejido. Van a ver que en general los desinfectantes y los antisépticos los antisépticos sí son los que se aplican sobre tejidos. Esa es la diferencia entre un desinfectante y un antiséptico, pero lo vamos a ver un poco más adelante también. Pero van a ver que los desinfectantes y los antisépticos son en general el mismo agente, ¿sí? Hay un mismo agente que se puede utilizar tanto como desinfectante como antiséptico, ¿tá? Sin embargo, hay una pequeña diferencia en cuanto a las condiciones de uso, y vamos a ver eso más adelante. Bien, como desinfectantes se pueden llegar a utilizar agentes químicos en estado líquido o diluidos. Se pueden utilizar también a temperaturas altas, por ejemplo, para favorecer la desinfección, o algunos son incluso activos a temperatura ambiente. Bien, eso sobre objetos inanimados, sobre ambientes y superficies. En cuanto a la piel, hay que tener en cuenta que la piel es un foco permanente de infección, ¿sí? Recuerden que la piel tiene una cantidad muy variada de gérmenes, ¿sí? Que lo colonizan. Y como es una superficie muy grande, hay alta probabilidad de ingreso a través de la piel, obviamente, de bacterias o de otro tipo de microorganismos patógenos, sobre todo cuando hay heridas, o cuando hay rosaduras, o cuando hay pinchazos, que constituyen una vía de entrada para este tipo de microorganismos. Es importante también considerar la diferencia de la susceptibilidad de las distintas pieles que hay en el cuerpo, ¿sí? No va a ser lo mismo el riesgo de entrada de un microorganismo a través de la piel de la espalda, por ejemplo, que a través de la piel axilar, ¿no? Eso también es importante de considerar. Bien, entonces, ¿qué son los antisépticos? Son productos antimicrobianos que se aplican de forma tópica, ¿sí? A los organismos vivos con el fin de destruir microorganismos, ahí está mal escrito, ¿sí? Con el fin de destruir microorganismos o de inhibir su reproducción. La aplicación más frecuente va a ser sobre piel, sobre mucosas y sobre heridas. ¿Cuál va a ser el objetivo o dónde se van a utilizar? Para disminuir la colonización de la piel con gérmenes, para el lavado quirúrgico de manos. Van a ver que para el lavado quirúrgico de manos particularmente no se utiliza solo agua y jabón, sino que también se utilizan antisépticos. Particularmente para el manejo de pacientes inmunocomprometidos, para la preparación preoperatoria de la piel. No sé si alguna vez estuvieron internados o los operaron o conocen a alguien que hayan operado. En general, los hacen bañarse antes de la operación con un tipo de detergente particular, con un tipo de jabón particular, y además, obviamente, antes de una operación, se les hace un procedimiento de asepsia. Y también, obviamente, para posterior a la manipulación de material contaminado, también sería otro caso en el que podríamos usar antisépticos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los antisépticos y los desinfectantes? En general tienen, obviamente, el mismo objetivo de empleo.
¿sí? O sea, la idea en ambos casos es disminuir o eliminar la carga de microorganismos patógenos. Los desinfectantes sobre objetos inanimados, sobre superficies o sobre áreas, y los antisépticos mismos sobre la piel, sobre tejidos. No tiene por qué ser solo sobre la piel, ¿sí? Sí va a ser a nivel local, pero va a ser sobre piel o sobre tejidos. Entonces esa es la diferencia entre uno y otro, que uno se va a utilizar sobre objetos inanimados y otro se va a utilizar sobre objetos animados. Entonces, como les decía hoy, un mismo agente puede ser utilizado como antiséptico o como desinfectante, y lo que va a diferir entre ellos va a ser las condiciones de empleo. Una de las principales cosas que va a diferir es la concentración a la cual se utilice. ¿Cómo creen que va a ser la concentración de un antiséptico? Imagínense un mismo agente, ¿sí? ¿Cómo creen que va a ser la concentración del desinfectante versus la concentración que voy a utilizar como antiséptico? ¿La voy a utilizar en igual concentración? Tanto como desinfectante que como antiséptico. Ahí me dice Melanie, la del desinfectante es más grande. Y probablemente sea mayor la concentración que utilice como desinfectante que como antiséptico, obviamente. ¿Por qué? Porque yo el desinfectante lo voy a estar utilizando sobre un objeto inanimado. Y yo el antiséptico lo voy a estar usando sobre la piel, o sobre tejidos. O sea que probablemente estos son agentes que algunos son tóxicos. Entonces probablemente la concentración que pueda utilizar como desinfectante no la pueda utilizar como antiséptico porque podría llegar a lesionar tejidos. ¿Ah? Entonces, la diferencia entre estas dos cosas, para llamar antiséptico a uno o desinfectante al mismo agente, probablemente resida en la concentración a la que lo utilice. ¿Sí? Es el mismo agente, va a ser el mismo agente, la misma sustancia, pero empleada en condiciones diferentes. Y sobre todo a diferente concentración. Bien. Entonces, ¿cuál sería un desinfectante o un antiséptico ideal? ¿Qué es lo que yo le voy a pedir? Que sea germicida. Y fíjense que dice germicida y no bactericida, ¿no? Por esto que decíamos hoy, que la idea es actuar sobre distintos microorganismos patógenos, no solamente sobre las bacterias, sino también sobre los virus, sino también sobre los hongos, etc. O sea que yo lo que le voy a pedir es que sea germicida. En lo posible que sea de amplio espectro, para cubrir todos los posibles microorganismos presentes. Le voy a pedir que difunda con facilidad a través de detritos y pus, esto obviamente a los antisépticos, ¿no? ¿Sí? Que pueda difundir a través de sedimentos que haya en la piel, o de pus que haya a nivel de una herida, que actúen de manera rápida y mantenida, que no lesione tejidos, pero que en el caso de superficies inanimadas tampoco altere los objetos, ¿sí? Y en lo posible que tenga bajo costo. Ahí tienen algo interesante en cuanto el término germicida que incluye, me dice. El término germicida incluye cualquier microorganismo. ¿No? Por eso se habla de germicida y no de bactericida. Microorganismos patógenos hay de distintos tipos. ¿Sí? Hay bacterias, hay hongos, hay virus, esto que decíamos hoy. Yo lo que le voy a pedir es que sea germicida, o sea, que actúe sobre todos estos tipos de microorganismos. ¿Sí? Y ahí tienen abajo entonces el orden general de resistencia, ¿sí? De los distintos microorganismos de menor a mayor, que era un poco lo que hablábamos hoy. Es menos resistente, o sea, es más sensible una bacteria gram positiva que una bacteria gram negativa. ¿Recuerdan cuál era la diferencia entre estos dos tipos de bacterias? ¿En qué se diferenciaban? Exacto, me dicen en la membrana externa, en la permeabilidad. Sí, esa es la diferencia entre estos dos tipos de bacteria, era en la pared, ¿sí? A nivel de la composición de la pared celular. Y por lo tanto eso era lo que comprometía, o lo que las diferenciaba era en cuanto a la permeabilidad, ¿sí? A distintas sustancias. Entonces teníamos las bacterias gram positivas, que tenían como una pared celular un poco más simple, ¿sí? Con una única membrana, y por lo tanto más permeable a moléculas hidrofílicas, por ejemplo. Y después teníamos a las bacterias gram negativas, que tenían una pared celular un poco más compleja,
con una membrana externa, después aparecía como un espacio en el medio, ¿sí? Donde ahí estaban las capas de peptidoglicano, y luego una nueva membrana, ¿sí? Hasta llegar al citoplasma. Esto lo que hacía era que la permeabilidad fuese un poco más baja, y que por lo tanto tuviese que haber porinas, hablábamos, a nivel de la membrana externa para dejar pasar moléculas hidrofílicas. Exacto. Las gram positivas son más permeables que las gram negativas. Y por eso aparecen en este orden en cuanto a resistencia. Fíjense que en este orden aparecen primero, ¿sí? o menos resistentes las bacterias gram positivas, porque son más permeables, y luego las bacterias gram negativas, ¿no? Después aparecen las micobacterias, que son un tipo de bacteria particular, que son un poco más resistentes. Por ejemplo, una micobacteria, una infección causada por una micobacteria es la tuberculosis, ¿no? Después aparecen los hongos, después aparecen los virus, y por último las esporas. ¿Sí? Este estado, las esporas, ¿sí? Son este estado latente, inactivo de las bacterias, en las que se vuelven aún más resistentes, ¿sí? Me pregunta Melanie, ¿germicida es que mata todo? Perdón por preguntar de vuelta, eso es aparte. Bien, ¿germicida es que mata todo? En realidad cuando decimos germicida lo que estamos diciendo es que tiene la capacidad de destruir o eliminar, ¿sí? Varios gérmenes, o sea, varios microorganismos. No es que va a matar a todo, como decís, o sea, no necesariamente va a ser germicida sobre todos los tipos de bacterias que haya, sobre todos los tipos de micobacterias que haya, sobre todos los tipos de hongos, virus, esporas, etc. Pero sería como una característica ideal, ¿sí? Que pudiese actuar sobre distintos microorganismos y teniendo una acción SIDA, o sea, una acción de eliminar. Me preguntan algo sobre las esporas, pero no entiendo bien la pregunta. Igual respondo un poco lo que es las esporas de nuevo. Las esporas son un estado inactivo de las bacterias, o sea, no se pueden reproducir como esporas, ¿sí? Pero son un estado latente, más resistente, ¿sí? O sea, que van a ser muy, muy resistentes porque van a ser menos permeables y porque van a tener como una cubierta un poco más dura. Entonces van a ser muy resistentes a condiciones desfavorables, como el uso de desinfectantes, o como el uso de antisépticos, o como la luz, no sé, la humedad, muchas condiciones desfavorables que en este caso no van a afectar a las esporas, ¿sí? Porque son muy resistentes. Lo que tienen las esporas es que mientras que están como esporas, están inactivas y no se pueden reproducir. Pero las esporas pueden germinar, bajo determinadas condiciones favorables, pueden llegar a germinar y volver a su estado activo, y ahora sí volverse a reproducir y volver a crecer. ¿Sí? Bien, seguimos. Bien. Cosas importantes a la hora de utilizar un agente químico, ya sea como desinfectante o como antiséptico. Lo principal es que deben utilizarse respetando las instrucciones del fabricante, sobre todo respecto a duración del producto y estabilidad. Obviamente, como cualquier sustancia química, tiene una fecha de vencimiento y hay que tener en cuenta esa fecha de vencimiento. Y como les decía, o con lo mismo que pasaba con los fármacos, ¿sí? Una vez que uno manipula, ¿sí? Es el recipiente que lo contiene, o hace una dilución, o algo por el estilo del agente que se va a utilizar, ¿sí? La fecha de vencimiento quizás se altere también. ¿Qué era lo que pasaba? De nuevo les digo, con los fármacos. Cuando el fármaco cuando para el fármaco, perdón, se establecía una fecha de vencimiento, se establecía bajo las condiciones de almacenamiento X, y además se establecían en el envase en el que estaban contenidos. Si yo decidía, por ejemplo, sacar los comprimidos de su blister correspondiente, entonces ya la vida útil no era la que se reportaba a nivel del envase, ¿no? Lo mismo pasa con los agentes químicos. Tienen una estabilidad, o sea, una fecha de vencimiento establecida, pero hay que tener en cuenta esta fecha de vencimiento mientras se mantenga en el recipiente original. Si yo después lo abro o lo mantengo en condiciones de almacenamiento inadecuadas,
o hago una dilución y lo pongo en un recipiente diferente, de otro material, o lo que sea, tengo que tener en cuenta esta manipulación, ¿sí? Para establecer la duración del producto. Luego también hay que tener en cuenta las condiciones de conservación, esto que decíamos recién, ¿no? O sea, si hay que mantenerlo a temperatura ambiente, si hay que mantenerlo protegido de la luz, si hay que mantenerlo lo mismo, exactamente lo mismo que pasa para los fármacos, ¿no? También es importante el tema de la dilución o de la concentración a la que se utiliza, ¿sí? Hay que ver en qué concentración hay que usarlo como antiséptico, hay que ver en qué concentración hay que usarlo como desinfectante, ¿sí? Hay que ver si es necesario o no hacer una dilución. Y en el caso de tener que hacer una dilución, la idea siempre es pasar el producto a un recipiente nuevo. Si no se recomienda hacer la dilución dentro mismo del recipiente original, en el sentido de que es importante, dijimos que era importante la concentración, ¿no? Entonces, es importante no estar rellenando, ¿sí?, el recipiente original, pudiendo alterar la concentración que aparece a nivel de la etiqueta, y por lo tanto después que venga otra persona lo utilice de manera inadecuada. En general lo que se hace, y lo van a ver también cuando hagan práctica de preparaciones, es utilizar un producto, en el caso de tener que hacer una dilución, ¿no? Utilizar un producto concentrado, pasar un poco de ese producto concentrado a un recipiente, hacer la dilución en el recipiente con el material adecuado, y luego pasarlo a un nuevo recipiente con su correspondiente etiqueta, ¿sí? Cosa de evitar equivocaciones o errores, ¿sí? Este tipo de diluciones para materiales de desinfección o antisépticos se hacen a nivel de farmacia, ¿no? Es acá donde van a tener influencia. También hay que tener en cuenta el tema del tiempo de contacto, cuánto tiempo hay que mantener en contacto a la gente con la superficie o con la piel para que ejerza su acción germicida. Por ejemplo, algo bastante fácil de ver es, ¿vieron antes de que les saquen sangre, por ejemplo, o que les den una vacuna, que lo que hacen es pasar un algodón con alcohol? Bueno, el alcohol en este caso va a estar funcionando como antiséptico. Si ustedes se dan cuenta, en realidad el alcohol se los pasan rapidito, ¿sí? Y enseguida se da la inyección o enseguida se saca sangre. Esto se utiliza con fines profilácticos. Obviamente algo va a disminuir la carga, pero con el tiempo mínimo de contacto que se mantiene ese alcohol antes de hacer ese procedimiento, el efecto que tiene es muy bajo, ¿sí? O sea, la capacidad de reducir bacterias o microorganismos patógenos a ese nivel solamente por poner, ¿no?, 2 segundos antes un poco de alcohol, es bajo. Es más que nada, es un fin profiláctico y de alguna manera no es que el efecto va a ser nulo, o sea, sí va a tener un cierto efecto, pero la capacidad de reducir bacterias con ese tiempo de contacto es muy baja, ¿no? Entonces, el tiempo de contacto es importante y hay que tenerlo en cuenta. Ahora me hacen una pregunta, la respondo en 5 minutos. Después hay que tener en cuenta el tema de las compatibilidades, ¿sí? Compatibilidades con otros productos, con otros agentes químicos, también quizás desinfectantes o antisépticos, y también con, por ejemplo, materia orgánica, u otro tipo de cosas, con pus, ¿sí? Ese tipo de cosas. Pero vamos a ver también el tema de las compatibilidades a la hora de combinar antisépticos y desinfectantes. A veces hay un antiséptico que en presencia de alcohol es mejor, y hay otros que no, que disminuyen su capacidad germicida cuando se combinan con alcohol, por ejemplo, algo así, ¿sí? Y por último hay que tener en cuenta la toxicidad, ¿sí? Si es tóxico, si no, si se puede utilizar como antiséptico o no, si, no sé, si se inhala y puede provocarle alguna cosa, si por contacto directo con X parte del cuerpo tiene una toxicidad particular, ¿sí? Vamos a ir viendo distintos ejemplos para que vean el tema de la toxicidad.
Me preguntan acá, ¿antiséptico o desinfectante puede ser misma sustancia en diferente concentración y también distintas sustancias, no? Sí, en general puede llegar a haber alguna sustancia que se utilice como desinfectante, ¿sí? Que es muy, muy, muy tóxica, y por lo tanto no se vaya a poder utilizar como antiséptico. Sí. Ahí juega el tema de la toxicidad de la sustancia. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta, ¿sí? Para seguir teniendo en cuenta, porque es lo que venimos viendo hasta ahora, ¿no? Para la acción de los agentes químicos, bueno, la resistencia natural de la bacteria o del microorganismo, la densidad microbiana, y esto era lo que decíamos hoy, ¿sí? La carga inicial que presenta ese objeto inanimado, o esa piel, o ese, no sé, tejido, ¿sí? Y ahí era que jugaba el tema de la limpieza previa, ¿sí? La concentración del desinfectante, la concentración a la que se utiliza, el tiempo de contacto, esto ya lo hablamos, la temperatura, ¿sí? Algunos son más eficaces a temperaturas altas que a temperatura ambiente, otros se pueden utilizar perfectamente a temperatura ambiente sin problema, eso hay que verlo. El tema del pH, van a ver que algunas sustancias son más efectivas a pH alto, o algunas que no varía su efecto según el pH, eso hay que verlo también. La presencia de sustancias que interfieren, por ejemplo, pus, detritos o materia orgánica, estas son todas sustancias que pueden llegar a interferir en la acción de estos agentes químicos, ¿sí? Y bueno, empezamos entonces viendo un poco los agentes que vamos a ver hoy, ¿sí? Ahí tienen, vamos a ver alcoholes, vamos a ver aldehídos, vamos a ver oxidantes, vamos a ver biguanidas, vamos a ver compuestos clorados, compuestos iodados, fenoles, detergentes catiónicos, vamos a ver compuestos de mercurio y vamos a ver compuestos de plata, ¿sí? Alcoholes quizás sean los más conocidos. En general se utiliza alcohol etílico o alcohol isopropílico. El alcohol al 70% es la concentración óptima, ¿no? Y esto es algo que llama la atención en general. No es que a mayor concentración de alcohol, mayor eficacia, ¿sí? La concentración óptima de utilización de este desinfectante o antiséptico es al 70%. O sea que lo que quiere decir es que el alcohol necesita esa proporción de agua. ¿Qué quiere decir esto, no? Que tenemos 70% del alcohol concentrado y 30% de agua, ¿sí? El alcohol necesita ese 30% de agua para, ejercer su acción de manera óptima, ¿no? Necesita esa agua, por ejemplo, para penetrar bien la piel, o para penetrar bien a nivel de la bacteria, ¿sí? La pared celular. Me pregunta Menali, ¿concentración 70% es alcohol eucaliptado? No. Concentración al 70% es concentración al 70% de alcohol. O sea, no tiene por qué ser eucaliptado. Hay alcohol al 70% eucaliptado, sí, pero no es que el 70% sea eucaliptado particularmente. 70% significa que tiene 70% de alcohol concentrado y 30% de agua, ¿sí? Puede ser eucaliptado o no. 70% habla simplemente de una concentración, ¿sí? De tener en cuenta esto, de que muchas veces, no sé, en farmacia se puede llegar a vender alcohol más concentrado, por ejemplo, alcohol al 90% o al 95%. Esta no es la concentración óptima de alcohol. Si uno compra alcohol al 90 o al 95%, lo ideal es hacer una dilución tal para obtener una concentración al 70% de ese alcohol, que es la concentración óptima para ser utilizado como desinfectante o antiséptico, ¿sí? Son bactericidas frente a todo tipo de bacterias y tienen propiedades también virucidas, pero es un pobre fungicida. Entonces ahí tienen para qué se utiliza generalmente, que es un poco el uso doméstico que se le da al alcohol también, ¿no? Si uno, por ejemplo, tiene hongos en la pared, ¿va a elegir alcohol para limpiar esos hongos? No, en general se van a limpiar, por ejemplo, con hipoclorito de sodio, ¿sí? Entonces esto también es un poco, como este tipo de agentes se usan a nivel doméstico también,
es interesante que vayan también incorporando los conocimientos diarios, los conocimientos de la vida común, ¿sí? Que también aplican. Algunos serán erróneos y otros no. En este caso, por ejemplo, es un conocimiento bastante general de que quizás no sea el agente ideal para como fungicida. ¿Ah? Sin embargo, si yo me tengo que lavar las manos o desinfectar las manos, ¿sí? Alcohol en gel se utiliza. Entonces, es probable que sea bactericida y virucida. Ya lo es, de hecho, pero digo. En cuanto a los usos comunes que se le da, también se puede sacar información de eso, ¿sí? Entonces, como decíamos, son bactericidas, son virucidas, pero son pobres fungicidas. No ataca las esporas secas, y por lo tanto no se va a utilizar alcohol para esterilizar. Y van a ver que como agentes esterilizantes existen otros, y de hecho cuando nosotros vimos esterilización en el módulo anterior, jamás hablamos de alcohol, ¿no? O sea que no se van a utilizar como esterilizantes. Su actividad germicida aumenta cuando previamente se limpia la piel, a eso lo van a ver bastante seguido. El tema de la limpieza previa para aumentar la actividad que tienen. No se debe aplicar sobre heridas porque produce irritación. Esto es algo que también se sabe del uso común del alcohol. ¿Sí? Es muy común que alguien tenga una herida y le pongan un poco de alcohol para desinfectar, pero ¿qué es lo que hace? Le arde, ¿no? Le duele, lesiona. Entonces, en general, el alcohol no se debería aplicar sobre heridas justamente por la irritación que provoca. Se puede utilizar con fines profilácticos, esto que hablábamos hoy, por ejemplo, previo a una inyección o previo a una extracción de sangre. Se puede utilizar con fines profilácticos para reducir un poco la carga a ese nivel. Y otra aplicación interesante que tiene es cuando hay una quemadura, el aplicar un poco de alcohol puede evitar o reducir la formación de una ampolla. ¿Sí? Después también tenemos los aldehídos. En el caso de los aldehídos, los más comunes que sean el formaldehído y el glutaraldehído. Presentan un amplio espectro que incluye virus y incluye esporas, ¿sí? Y ahí tienen algunas diferencias entre el glutaraldehído y el formaldehído. ¿Ah? El glutaraldehído es más activo, es más potente, el formaldehído es un poco menos potente que el otro, ¿sí? El glutaraldehído tiene una acción más lenta respecto al formaldehído. El glutaraldehído requiere de concentraciones altas, ¿sí? Que son irritantes, mientras que el formaldehído se utiliza en concentraciones un poco más bajas, del 2 al 8%. Ahí tienen que el glutaraldehído, al ser más potente, como decíamos hoy, es un rápido esporicida, ¿sí? Ambos se utilizan como para desinfectar y esterilizar material diverso, y particularmente el formaldehído lo que tiene es que al 20 o al 30% tiene propiedades astringentes. Astringentes quiere decir como que absorbe agua, ¿no? Entonces muchas veces se puede llegar a utilizar incluso a nivel de palmas de la mano para cuando una persona tiene hiperhidrosis, se puede llegar a utilizar, ¿no? Después tenemos agentes oxidantes, por ejemplo el óxido de etileno. ¿Se acuerdan del óxido de etileno? ¿Cuándo vimos óxido de etileno? Es del módulo anterior, capaz que no se acuerdan, pero alguno capaz está atento. Exacto, lo vimos cuando vimos esterilización. Bien. Era un método de esterilización alternativo a los métodos de calor, de esterilización por calor. ¿Se acuerdan? El óxido de etileno es un agente volátil que difunde con rapidez y por lo tanto se utiliza mucho a nivel de cámaras de gas, ¿sí? Para esterilizar material. Sobre todo aquellos materiales que no pueden ser esterilizados por métodos de calor, ¿sí? Porque son susceptibles al calor, ¿sí? Incompatibles con calor, y por lo tanto se utiliza el óxido de etileno, que es un método en frío, para esterilizar. ¿Sí? Es un agente no corrosivo, es antimicrobiano frente a todos los organismos a temperatura ambiental. Eso es lo que decíamos hoy, ¿no? Por eso se utiliza como método alternativo a la esterilización por calor. Irrita vías respiratorias y el pulmón si se respira.
Por eso se utiliza en cámaras cerradas, y la persona que está manipulando o que está haciendo la esterilización debería utilizar algún tipo de máscara. Y tópicamente es tóxico, o sea que por lo tanto acá tienen un ejemplo de algo que se utiliza como desinfectante o como esterilizador, pero no como antiséptico, obviamente. ¿Ah? Y ahí tienen que incluso el óxido de etileno y el cloroetanol pueden ser mutágenos, ¿no? O sea que son muy tóxicos para ser utilizados como antisépticos. Después también tenemos el peróxido de hidrógeno, como otro agente oxidante. Su acción antiséptica es escasa, pero lo que tiene es que en contacto con sangre o con tejidos puede llegar a producir oxígeno, y si bien el oxígeno casi que ni tiene acción bactericida o germicida, para lo que sirve el oxígeno es para ayudar a soltar, ¿sí?, o aflojar sedimentos que haya a nivel de las heridas. Y por lo tanto mejorar la penetración, por ejemplo, de otro tipo de antiséptico. O simplemente para limpiar un poco esa herida también. Si bien no tiene mucha acción bactericida, quizás sí sirva como para limpieza de la herida. Suele emplearse en soluciones al 3%, no es corrosivo, se utiliza bastante para disolución del cerumen, quizás lo conozcan por eso. Es agua oxigenada. El peróxido de hidrógeno es lo que comúnmente se conoce como agua oxigenada. ¿Sí? Bien, eso en cuanto a agentes oxidantes. Después tenemos las biguanidas, que quizás la más conocida sea la clorexidina. La tienen que haber visto en varios enjuagues bucales, es como su uso más común, es justamente en formas orales para antisepsia bucal, ¿no? Y también para tratamientos de infecciones a nivel de la mucosa orofaringea, ¿sí? Se utilizan como buches que contengan clorexidina. Es de amplio espectro, es eficaz contra gram positivas y gram negativas, impide la germinación de esporas, aunque no las mata, ¿sí? Y no es virucida. El tema de que impida la germinación de esporas, lo que hace es evitar que la espora pase a su estado activo, pero no las mata, o sea, no sirve para eliminar esporas. Su actividad depende del pH, vieron que una de las cosas que decíamos que había que considerar y había que leer en cuanto a recomendaciones del fabricante era el tema del pH, que podía afectar la actividad del antiséptico o del desinfectante. Bueno, en este caso afecta, hay que tener en cuenta el tema del pH. Su actividad puede llegar a disminuir un poco si hay proteínas, sangre o materia orgánica a nivel por ejemplo, la mucosa o el tejido o la superficie que se esté desinfectando. Tiene acción rápida y elevada permanencia en la piel. Que permanezca mucho tiempo en la piel implica que como una duración de actividad un poco más larga. Esto es algo que quizás pueda llegar a ser deseable, ¿sí? Se absorbe con gran dificultad a través de la piel. Tiene toxicidad mínima, a no ser que se utilice directamente sobre el sistema nervioso central, o sea, no se puede utilizar sobre el sistema nervioso central, porque a ese nivel es muy tóxico, ¿sí? Se puede utilizar para el lavado y cepillado de manos, se puede utilizar para limpieza preoperatoria, se puede utilizar para limpieza del campo quirúrgico, para el tratamiento de heridas y quemaduras, se puede utilizar para desinfección de materiales, para antisepsia de otras cavidades corporales, y para desinfección de material endoscópico, ¿no? Pero como les decía, quizás su uso más masivo, ¿sí?, o más común, sea a nivel de antisepsia bucal. Bien, después también tenemos los compuestos clorados. Tenemos por un lado directamente el cloro elemental, que es el que se utiliza para purificar el agua de consumo diario, ¿sí? Tiene acción sobre bacterias, hongos, virus y protozoos. Su actividad también va a depender del pH, bastante cambiante su actividad según el pH del agua, ¿sí? Y su actividad disminuye mucho en presencia de materia orgánica. De hecho, cuando se va a utilizar cloro para purificar agua, una de las
de la información más importante que hay que tener es cuánta carga orgánica tiene esa agua. La cantidad de cloro que se vaya a utilizar va a depender de la carga orgánica del agua que se quiere purificar. ¿Tá? O sea que van a ver que es bastante común en este tipo de sustancias el tema de que la presencia de materia orgánica disminuya su actividad. ¿Sí? Después también tenemos el hipoclorito de sodio. Se utiliza en concentraciones de alrededor del 5% para desinfectar material. Esto es lo que se utiliza comúnmente a nivel doméstico, ¿no? ¿Sí? Se utiliza en una concentración del 5% para desinfectar. Un poco más diluido, fíjense ahora al 0.5%. Ven que la concentración baja bastante. A esta concentración y ajustado a pH neutro, se puede utilizar para limpiar heridas, para eliminar como los restos necróticos de las heridas. Acá es interesante ver cómo el hipoclorito sódico se puede utilizar tanto como antiséptico como desinfectante, y varían, ven, la concentración, además del pH. ¿No? Al igual que el cloro, es activo sobre bacterias, esporas, hongos, virus, ¿sí? Y también disminuye su actividad en presencia de materia orgánica. Después también tenemos el oxicloroceno. Lo que tiene interesante es que en todos estos compuestos clorados, es el cloro libre lo que va a tener su acción germicida. ¿no? Entonces, como el oxicloroceno libera el cloro de manera lenta, se mantiene un poco la actividad. ¿Sí? Se puede utilizar a bajas concentraciones como antiséptico tópico para preparación preparatoria de la piel, y a concentraciones un poco más bajas todavía, se puede utilizar para irrigaciones o aplicaciones urológicas y oftalmológicas. ¿no? Después tenemos las cloraminas, que también sirven para desinfección de material quirúrgico, para irrigaciones y para desinfección de agua potable. Por otro lado tenemos compuestos de yodo, esto es algo que también pueden haber visto varias veces. En cuanto a soluciones de yodo, existen diferentes tipos. Existe la solución de yodo fuerte y también existen tinturas de yodo. ¿sí? Son agentes potentes, tienen acción sobre bacterias, sobre esporas, sobre hongos, sobre virus, ¿sí? son de amplio espectro. También la materia orgánica disminuye su actividad. El tema de la combinación con alcohol es controversial, algunos dicen que aumenta su actividad, otros dicen que la disminuye. Las soluciones acuosas de yodo y la tintura de yodo se puede utilizar como aplicación tópica, ¿sí? porque son poco tóxicas y poco irritantes. Se pueden utilizar para desinfección de piel y de infecciones cutáneas, y también para desinfección de heridas, según si se utiliza tintura de yodo o solución de yodo. Y algo que tiene de interesante las soluciones de yodo como aplicación es que en casos de emergencia, ¿sí? se puede utilizar tintura de yodo para potabilizar el agua. ¿no? Obviamente para la potabilización del agua de uso diario no se hace a través de soluciones de yodo, se va a hacer a través de, como decíamos hoy, el cloro elemental. Pero en caso de emergencia, la tintura de yodo puede ser una alternativa al cloro elemental. También tenemos povidona iodada. Algo interesante de la povidona iodada es que las soluciones diluidas son poco estables y se deterioran con rapidez. Esto que hablábamos hoy, ¿sí? de que la vida útil de una determinada sustancia química va a depender de sus condiciones de almacenamiento y va a depender de la dilución en la que se encuentre. En este caso, si se hace una dilución, hay que tener en cuenta que es poco estable. ¿sí? Entonces quizás se haga en el momento. La actividad antiséptica cesa cuando el producto se seca sobre la piel. ¿sí? Y se utiliza mucho para el lavado de manos de personal sanitario, para procedimientos prequirúrgicos, para limpieza de pequeños cortes, de heridas o de rosaduras. Ahí tienen para el tratamiento de heridas. Y
para desinfección de catéteres y equipo de diálisis, y para lavado vaginales en el tratamiento de tricomoniasis. Esos serían como los usos más comunes. Desventaja de la povidona es que puede llegar a producir dermatitis por contacto con uso repetido, ¿sí? Y reacciones alérgicas. Quizás sea como lo a tener en cuenta cuando se dice como antiséptico. Luego tenemos los fenoles. Tienen el fenol, que puede actuar como bacteriostático o como bactericida según la concentración a la que se utilice, ¿sí? No es esporicida. Tiene actividad anestésica local y antipruritítica, ¿no? O sea, sirve para evitar la picazón. Puede producir irritación térmica y necrosis, y si la absorción es grande, puede llegar a provocar excitación del sistema nervioso seguida de depresión. Esto es cuando se utiliza, o sea, el riesgo de que llegue a penetrar, ¿no?, a nivel del sistema nervioso central es bajo, a no ser que se utilice una muy alta cantidad, muy concentrado, ¿sí? Si se utiliza de manera inadecuada, puede llegar a tener este efecto adverso. No se debe utilizar en mujeres embarazadas ni en niños menores de 6 meses, justamente por la toxicidad que presenta. Y después tenemos también el cresol, que es más potente que el fenol como bactericida, pero tiene una acción irritante muy fuerte. Entonces, en este caso el cresol se utiliza solo como desinfectante y no se puede utilizar como antiséptico. Puede provocar quemaduras en la piel, ¿sí? Incluso el cresol, si se utiliza como desinfectante, por ejemplo, sobre objetos inanimados, ¿no?, pero que puedan absorberlo, por ejemplo, gomas o plásticos, hay que tener cuidado después cuando se vaya a poner en contacto este tipo de material con la piel, porque es muy, muy tóxico, o sea, produce quemaduras, como dice ahí. Entonces, si se desinfecta algún material que pueda llegar a absorberlo, después hay que tener cuidado en su manipulación, ¿sí?, y en su uso sobre pacientes, el material, ¿no?, porque el cresol como antiséptico jamás se usa. Bien, ahí, esos que serían quizás los más conocidos y los más importantes dentro del grupo. Después también tienen los parabenos. ¿De dónde conocen a los parabenos? ¿Les suena? ¿Parabenos en jabones? Mm. En el shampoo puede haber, creo, sí. En cremas seguro también hay parabenos. Son conservantes, exacto, como dice Melanie. Se utilizan como conservantes a todo nivel, ¿sí? A nivel cosmético, a nivel farmacéutico, ¿sí? En industria alimenticia también, ¿no? El tema de los parabenos es muy conocido como conservante, ¿no? Tienen acción bactericida, ¿sí? Tienen la misma acción del fenol, pero como ven ahí también tiene acción antimetabólica. Y esto es lo que le confiere su uso como conservante. De hecho es el uso principal, ¿sí? El uso principal es como conservante en preparados farmacéuticos, también hay preparados cosméticos, ¿sí? Los tienen que haber visto varias veces. Son bactericidas y antifúngicos, y como se utilizan tanto, ¿sí? Puede llegar a aparecer dermatitis por contacto, ¿no? Pero la incidencia es baja. Pero como el uso es muy masivo y se utiliza en muchos preparados, puede llegar a aparecer dermatitis por contacto. ¿Sí? Bueno, ahí tienen otros ejemplos. Otro que voy a destacar es el triclosan. No sé si recuerdan de cuando vimos resistencia bacteriana, cuando estábamos hablando de los jabones antibacterianos. Uno de los compuestos que se prohibió fue el triclosan, ¿no? Uno de los compuestos que estaban a nivel de jabones antibacterianos que se les recomendó su uso es el triclosan, ¿no?, por los efectos adversos que puede llegar a tener a nivel hormonal, además del favorecimiento de aparición de resistencia bacteriana, ¿no? El triclosan es bactericida de amplio espectro, se utiliza, ahí ven, como antiséptico en jabones y en el tratamiento de pequeñas lesiones y también del acné. Puede producir dermatitis por contacto.
Hoy en día el triclosan está desrecomendado. Y en algunos lugares incluso prohibido directamente, ¿no? Después también tenemos los detergentes catiónicos. Estos son los que se utilizan particularmente para el lavado de manos quirúrgico, que decíamos hoy, ¿sí? Tienen alta actividad bactericida cuando se los prueba in vitro, pero sin embargo cuando se los va a utilizar in vivo es un poco más baja esta actividad, sin embargo siguen teniendo actividad bactericida. Tienen mayor eficacia en solución alcohólica que en solución acuosa. Ahí tienen quizás los principales compuestos. El benzalconio creo que puede ser el más conocido. Este también son antagonizados por material orgánico. Fíjense que esto es algo que se repite bastante y es importante, el tema del material orgánico a nivel de la superficie que se vaya a desinfectar. Algo que tienen como desventaja es que pueden llegar a formar una película en la piel y debajo de esta película entonces favorecer la germinación de bacterias, ¿no? O sea que se debe limpiar después de utilizar. Su acción es lenta, son poco irritantes, pero pueden llegar a ocasionar alguna reacción alérgica, ¿sí? Y no mucho más. Después tenemos compuestos metálicos, tenemos derivados de mercurio, derivados de zinc y derivados de plata, vamos a ver más adelante. Los derivados de mercurio tienen una débil actividad bacteriostática y además son muy tóxicos. El mercurio en sí es muy tóxico, entonces la absorción masiva de estos compuestos puede provocar intoxicación mercúrica, por lo tanto no van a ser de los más utilizados. Después tenemos derivados de zinc, ¿sí? Que tienen una acción antiséptica también baja, ¿sí? Sobre todo se utilizan por sus propiedades astringentes. Pueden llegar a ser algunas sales muy irritantes, ¿no? Y ahí tienen los diversos usos que se pueden dar. Y por ejemplo tienen ahí la calamina, que quizás sea algo que conozcan ustedes bastante. Ven que no se utilizan como bactericida o como antiséptico, ¿sí? Justamente porque no es de las propiedades que más destacan dentro de los derivados de zinc. Después tenemos los derivados de plata, que estos sí tienen intensa actividad bactericida. Se pueden llegar a utilizar para eliminar incluso verrugas en concentraciones altas. Y ahí tienen otros usos, como por ejemplo a nivel oftalmológico, o también a nivel de heridas de segundo y tercer grado. Interesante no, desventajoso del nitrato de plata es que puede llegar a provocar alteraciones electrolíticas, ¿sí? Como por ejemplo hipocloremia o hiponatremia, ¿no? O sea que hay que tener cuidado con el uso masivo y prolongado del nitrato de plata. Sin embargo, tenemos otro derivado de plata, la sulfadiazina, que la deben haber escuchado por su uso sobre quemaduras, que vamos a ver más adelante un poco. Es también bactericida, y lo que tiene de ventaja es que no provoca las alteraciones electrolíticas que sí provoca el nitrato de plata. ¿Sí? Y por último, hablar un poco de lo que son los quimioterápicos a nivel de quemaduras. Ahí tienen las diferentes opciones. Hay que tener en cuenta el tema de la penetración y hay que tener en cuenta el tema de la toxicidad, ¿no? Quizás la más utilizada sea la sulfadiazina, dentro de todas estas, ¿sí? Pero también tienen algunas otras opciones ahí. Bien, y con esto en realidad terminamos también lo que son antisépticos y desinfectantes. Yo tengo por acá un pequeño cuestionario que no sé si lo quieren hacer. Es como para que vean qué tipo de preguntas pueden llegar a surgir o algunos conceptos importantes. Esperen que lo voy a buscar. Voy a dejar de compartir.
y la voy a buscar. Denme un segundito. Bien, ahí lo tengo. Déjenme que ya les comparto. ¿Ahí lo ven bien? Bien. Es un cuestionario corto, ¿sí? Para que vean algunos conceptos importantes. Por ejemplo, la primera pregunta dice cuáles de las siguientes enfermedades se tratan con antibióticos. Y tienen la opción A, gripe, rotavirus para influenza y herpes. Opción B, muchas otitis, algunas sinusitis y ciertas neumonías. Opción C, infecciones del tracto urinario, de la piel y varias que se producen por heridas. D, solo B y C. ¿Cuál creen que sea la opción correcta? La DC, no, la D. Bueno, algunas me dicen, hay varias opciones, hay varias opiniones, ¿no? A, C, D, me dicen varias. Los que me preocupan son los que me dijeron A. ¿Ah? Acuérdense que son antibióticos de los que estamos hablando. La opción correcta es la D. Se van a utilizar sobre infecciones provocadas por bacterias. ¿No? Pueden ser neumonías, pueden ser otitis, pueden ser infecciones a nivel de recto urinario, pueden ser infecciones a nivel de la piel, pueden ser infecciones que se producen por heridas. O sea, las infecciones que pueden provocar las bacterias son variadas. ¿Sí? Variadas en distintos órganos. Eso es así. Ahora, aquellas infecciones que son provocadas por virus o por hongos no deben ser tratadas con antibióticos, deben ser tratadas con antifungicidas o con antivíricos, ¿ah? Pero no con antibióticos. Exacto. Por lo tanto, la A era la seguro incorrecta. O sea, la A, los que me dijeron A, me gustaría que leyeran, estudiaran un poco más el tema de antibióticos. ¿Ah? Los demás venían bien. 2. ¿Qué sucede cuando se hace uso indiscriminado de los antibióticos? A. A largo plazo se produce una adicción a estos fármacos. B. Se desarrolla resistencia contra los microbios que se intenta atacar. C. Se generan defensas que se almacenan automáticamente como reservas para combatir futuras infecciones. D. Ninguna de las anteriores. Todos me dicen B. No, yo les digo que ninguna de las anteriores. ¿Por qué? La A, no, o sea, a largo plazo en este caso no es que se produce adicción a estos fármacos. Existen algunos fármacos que sí provocan dependencia, no sería el caso de los antibióticos, ¿sí? Después dice B, que es la que la mayoría quiso responder, y se desarrolla resistencia contra los microbios que se intenta atacar. ¿Se desarrolla resistencia? O sea, ¿uno desarrolla resistencia contra la bacteria? No. ¿Ah? Ojo, bueno, las preguntas para el parcial no van a ser a este nivel de tramposo. ¿Sí? O sea, obviamente esto es una trampita, es un tema de vocabulario, un tema de redacción. Las preguntas para el parcial, la idea no es que sean con esta trampa. Pero sí ahora que estamos practicando, sí ahora que estamos viendo, me gustaría que tengan en cuenta estas cosas también, que tengan en cuenta cómo se expresa. ¿Ah? No es que uno desarrolla resistencia, que se puede confundir con el desarrollo de tolerancia que provocan algunos fármacos. ¿Ah? No es que uno desarrolla resistencia contra los microorganismos, es que las bacterias desarrollan resistencia contra el antibiótico que se está utilizando. Por eso la B tampoco sería correcta. ¿Sí? Y después tenemos la C, que dice, se generan defensas que se almacenan automáticamente como reservas para combatir futuras infecciones. ¿Eso pasa con los antibióticos? No, ¿con qué pasa eso? Exacto, con las vacunas. Son las vacunas, ¿sí? Las que sirven para generar anticuerpos, exacto, que sirven para combatir futuras infecciones. ¿No? Era un tema, era
algo relacionado con algún microorganismo, pero no tenía nada que ver con la terapia antibiótica. Así que en este caso, en la 2, también sería la opción D la correcta, ninguna de las anteriores. Seguimos. La 3 dice, ¿cuál de estas indicaciones deben tenerse presente al momento de tomar antibióticos? Y tienen A, hay que seguir cuidadosamente las instrucciones médicas como horario y dosis. B, el tratamiento debe suspenderse una vez que desaparezcan los síntomas. C, es importante conservar la receta para usarla en el futuro si es que se presentan los mismos síntomas de todas las anteriores. Perfecto, todos me responden A. Bien, me gusta. Bien. Seguro hay que seguir cuidadosamente las instrucciones médicas como horario y dosis. ¿Ah? Como con todas las terapias, como cualquier terapia que se instaura, siempre es importante, cuando se está haciendo un tratamiento crónico, ¿sí? O un tratamiento por un tiempo prolongado, hay que tener en cuenta qué dosis tengo que tomar, e intentar tomarlo siempre en el mismo horario, o con una diferencia chica en el horario. ¿Sí? La B es incorrecta, ¿sí? El tratamiento debe suspenderse una vez que desaparezcan los síntomas. No, el tratamiento debe suspenderse cuando se termine el tiempo en el que se había establecido para la terapia, ¿ah? Por más que los síntomas desaparezcan antes. Que los síntomas desaparezcan, obviamente, es un buen signo, ¿sí? Parecería estar siendo favorable la respuesta clínica del paciente a ese antibiótico. Lo que no quiere decir que la infección esté totalmente erradicada, ¿no? Y como no quiere decir linealmente que la infección esté totalmente erradicada, hay que continuar con el tratamiento por el tiempo establecido, por más que los síntomas ya hayan desaparecido. Si yo hago esto de que se me desaparecen los síntomas y dejo de tomar el antibiótico, ¿qué es lo que puedo favorecer? Lo que se favorece es la aparición de resistencia bacteriana. ¿Ah? Exacto. Yo estoy sometiendo a una determinada bacteria a concentraciones insuficientes de antibióticos. O sea, lo único que estoy haciendo es someterlo a un ambiente en el que voy a poder seleccionar aquellas bacterias resistentes. No necesariamente tiene que surgir resistencia bacteriana si yo hago esto, pero es una práctica que la puede favorecer. ¿Ah? Entonces, esto de suspender el tratamiento cuando desaparezcan los síntomas, no. Si bien implica una evolución favorable del paciente, siempre hay que terminar el tratamiento por el tiempo que se haya establecido. ¿No? Y la C decía, es importante conservar la receta para usarla en el futuro si es que se presentan los mismos síntomas. Esta tampoco es correcta. Esto que decíamos también, cada vez que aparece una nueva infección bacteriana, la idea es ir al médico, que el médico determine si efectivamente está cursando con una infección bacteriana y recetar el antibiótico adecuado para esa infección, ¿no? Utilizar una receta anterior es una práctica no buena, ¿no? Sobre todo porque se puede favorecer, que de hecho lo dice explícitamente la opción, ¿sí? Se puede favorecer la automedicación, que no está bueno, y tampoco el hecho de pasar antibióticos de un paciente a otro, ¿sí? De un conocido a otro conocido. Todo esto, de nuevo, puede favorecer, son prácticas que favorecen la aparición de resistencia bacteriana, ¿sí? Es el uso no racional de los antibióticos, ¿no? O sea que en este caso la opción correcta era la A. Bien. Opción 4, y fíjense que esta vez sí está bien redactada, ¿no? Dice, una bacteria puede adquirir resistencia a un antibiótico beta-lactámico A, disminuyendo su permeabilidad al fármaco. B, adquiriendo un plásmido que codifique una beta-lactamasa. C, a través de mutaciones que disminuyan la afinidad de las proteínas fijadoras de penicilina. D, todas son ciertas. ¿Qué les parece? Me dicen C. ¿Alguien más? B. ¿Alguien más? D. Bien, la D es la correcta. Todas son correctas. ¿Ah? Una bacteria puede adquirir resistencia a un antibiótico beta-lactámico por cualquiera de estos mecanismos. ¿Ah? La A es disminuyendo su permeabilidad al fármaco, que de alguna manera nosotros lo habíamos llamado en las diapos, creo, como bloqueo de transporte, y un ejemplo que habíamos dado era disminuyendo la expresión de porinas a nivel de bacterias gram negativas, por ejemplo.
Entonces, como el beta-lactámico era una molécula hidrofílica, al disminuir la expresión de porinas, uno estaba disminuyendo la permeabilidad del antibiótico a la bacteria. Y al disminuir la permeabilidad, no voy a dejar que el antibiótico alcance su sitio de acción. Y por lo tanto, entonces, es una manera de la bacteria, ¿sí?, de adquirir resistencia a ese antibiótico. La A es correcta. Creo que, de nuevo, nosotros lo llamamos bloqueo de transporte, creo, en las diapositivas, ¿no? Pero, por ejemplo, un ejemplo sería la disminución de la expresión de porina. Después tienen B, adquiriendo un plásmido que codifique una beta-lactamasa. Habíamos dicho que las beta-lactamasas eran enzimas que hidrolizaban el anillo beta-lactámico y por lo tanto lo inactivaban. O sea que sí, uno de los mecanismos de generación de resistencia por parte de una bacteria era justamente produciendo o aumentando la producción de beta-lactamasa para inactivar el antibiótico. Y después tenemos C, a través de mutaciones que disminuyan la afinidad de las proteínas fijadoras de penicilina. Las proteínas fijadoras de penicilina son los sitios de acción del antibiótico beta-lactámico, es donde se une, ¿sí?, el beta-lactámico para ejercer su acción. Y por lo tanto, cambiando, ¿sí?, esta proteína, y cambiando el blanco de acción del antibiótico, se puede adquirir resistencia. O sea que en este caso son los 3 mecanismos correctos. B. Me preguntan si va a ser múltiple opción la prueba. Sí, va a ser múltiple opción, como todas las que han tenido hasta ahora. ¿Sí? 5. La sensibilidad de una bacteria a un determinado antibiótico. A. Puede calcularse in vitro mediante un antibiograma. B. Es siempre uniforme dentro de una misma especie. C. Puede variar a lo largo de un tratamiento. D. A y C son ciertas. Me dicen A, me dicen D. Bien. La respuesta correcta es la D. Tienen razón. ¿Sí? La sensibilidad de una bacteria puede calcularse in vitro mediante un antibiograma, sí. Y es uno de lo que vimos nosotros. Y de hecho ustedes tenían un video para ver si no sé si tuvieron la oportunidad de hacerlo. Pero el antibiograma habíamos dicho que era una placa con un medio de cultivo favorable para el crecimiento de una determinada bacteria, y lo que se hacía era sobre esta placa agregar o una dilución de antibiótico o papeles de filtro impregnados con antibiótico, y se veía si había o no crecimiento bacteriano, o en el caso de los papeles, si había alrededor del papel crecimiento bacteriano. ¿No? O sea que sí, la sensibilidad de una bacteria puede calcularse in vitro mediante un antibiograma. La opción B, incorrecta. Es siempre uniforme dentro de una misma especie. Esto no es correcto. Diferentes microorganismos, diferentes bacterias van a tener diferente sensibilidad, ¿no? Por eso es que un mismo antibiótico no sirve o no va a ser adecuado para tratar cualquier infección. Y por último tienen C, puede variar a lo largo de un tratamiento. Sí, puede variar a lo largo de un tratamiento, y esto es lo que preocupa mucho. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que varía a lo largo del tratamiento? Es que la bacteria, ¿sí?, adquirió resistencia a ese antibiótico. ¿Tá? Y eso puede pasar en un tratamiento prolongado, y eso es lo que preocupa, y por eso estuvimos hablando tanto de resistencia bacteriana, ¿no? Las bacterias lo que tienen es que el tema de las mutaciones y de la selección es más rápido que en el humano, ¿no? Entonces pueden llegar a adquirir resistencia mismo en el plazo de un tratamiento. Más arriba, perdón, preguntaban, no quise cortar la pregunta, pero más arriba preguntaban si el parcial iba a ser múltiple opción, si las preguntas restaban, si eran una o más correctas. Va a ser exactamente igual el formato que el que vienen teniendo hasta ahora, chiquilines. Es preguntas múltiple opción, una sola correcta, y según lo que tengo entendido, no resta. ¿Sí? Bien, seguimos. Acá debería decir 6, ¿está? Pero vamos a esta pregunta acá. Para evitar la aparición de resistencia a los antibióticos conviene. Ay, perdón, me están haciendo una pregunta.
Puede ser que algunas redacciones estén más confusas acá o estén utilizándose términos que quizás no sean exactamente los que utilizamos nosotros cuando dimos la clase. Estas preguntas no son preguntas que hice yo, son preguntas que encontré por ahí. Por eso es que quizás los confundan. La idea de igualmente son todas se pueden responder, ¿sí? Pero no se asusten si hay algo de redacción que no les queda claro, o si hay un término que quizás no sea el que ustedes están acostumbrados, porque las preguntas del parcial sí las vamos a hacer nosotros, y sí vamos a tener en cuenta lo que se dio, cómo se habló en clase. ¿Ah? Es simplemente para hacer una práctica. Ahora sí sigo. Para evitar la aparición de resistencias a los antibióticos conviene A. Terminar el tratamiento al desaparecer los síntomas. B. Emplear con preferencia antibióticos de última generación. C. Rotar de vez en cuando los antibióticos de uso habitual en cada hospital. D. Realizar profilaxis antibiótica sistemáticas. Ojo, la pregunta es para evitar la aparición de resistencia. Algunos me dicen D, ahí veo Melanie que dice C. Bueno, Melanie, estás en lo correcto. La opción correcta es la C. ¿Ah? Vamos a ir opción por opción. La A dice terminar el tratamiento al desaparecer los síntomas. Esto ya lo mencionamos anteriormente. No, esta no. ¿Sí? O sea, terminar el tratamiento al desaparecer los síntomas es al contrario un mecanismo que en lugar de evitar la aparición, favorece la aparición. Por lo que decíamos, ¿sí? Que hayan desaparecido los síntomas, si bien implica una respuesta favorable del paciente, no implica que se haya erradicado la infección. Por lo tanto, se debe continuar el tratamiento hasta que justamente se termine el periodo establecido de tratamiento. ¿No? Después tenemos B, emplear con preferencia antibióticos de última generación. Tampoco. Habíamos dicho, por ejemplo, para las cefalosporinas, que había antibióticos de primera generación que para determinadas infecciones iban a ser incluso mejores que los de última generación. Que los de última generación se reservaban para infecciones o para bacterias un poco más resistentes. ¿Sí? O sea que emplear con preferencia antibióticos de última generación, no. Es emplear el antibiótico adecuado. No tiene por qué ser de última generación. Si es de primera generación y es igualmente efectivo, adelante. ¿Ah? Si se pueden reservar aquellos antibióticos, ¿sí? Que se utilizan para bacterias que son un poco más resistentes, buenísimo. ¿Ah? Después tenemos la opción C, rotar de vez en cuando los antibióticos de uso habitual en cada hospital. Esto sí es una práctica que evita la aparición de resistencia. ¿Ah? Esto es algo que se puede llegar a utilizar. Lo que va a hacer es evitar la aparición de resistencias a nivel intrahospitalario, ¿sí? A nivel de hospital, porque si uno utiliza siempre el mismo antibiótico, es muy probable que seleccione, ¿sí? Bacterias resistentes a ese antibiótico. ¿Sí? Sirve como selección. Si uno va rotando el antibiótico, de alguna manera va a ir eliminando diferentes bacterias, ¿ah? Y va a desfavorecer la aparición de una bacteria resistente al antibiótico que se utiliza siempre en ese hospital. O sea que es una práctica común el rotar, ¿sí? Antibióticos de uso habitual en cada hospital, justamente para evitar la aparición de resistencia. Y después tienen D, que decía realizar profilaxis antibióticas sistemáticas. Habíamos dicho que la profilaxis podía llegar a ser un procedimiento que evitara la aparición de resistencias, ¿sí? Sin embargo, realizar profilaxis sistemáticas, ¿sí? No es algo recomendable. O sea, si se acuerdan, habíamos hablado en qué casos era necesario hacer profilaxis con antibióticos, y dentro de cada caso habíamos dicho que también era importante estudiar si era necesario o no. ¿Sí? Porque el uso inadecuado de antibióticos como profilácticos también puede evitar la aparición, favorecer la aparición de resistencia. ¿Ah? Entonces, sí se pueden hacer profilaxis, seguro no van a ser sistemáticas, ¿ah? Y hay que estudiar caso a caso si realmente es necesario instaurar esa terapia profiláctica o no. ¿Ah? Usar la profilaxis de manera inadecuada favorece la aparición de resistencia bacteriana. O sea que en este caso, la opción sería la C, la correcta. Con profilaxis sistemáticas, se refiere
hacerlas habitualmente, como un procedimiento habitual, como un procedimiento frecuente, como algo establecido. En tal caso, siempre hacer profilaxis con antibióticos, no sé, ¿sí? Como un procedimiento frecuente y habitual, se refiere cuando dice profilaxis sistemática. Por eso está incorrecto, ¿no? Porque hay que hacer profilaxis en los casos en los que se amerita. Bien. La 6, que en realidad es la 7. El peptidoglicano. A. Es la diana de los antibióticos betalactámicos. B. Solo está presente en la pared de las bacterias. C. Proporciona a la bacteria resistencia frente a la presión osmótica interna. D. Todo lo anterior es cierto. Me dicen la A, D, D. Bien, chiquilines, la correcta es la D. Está bien, ¿sí? El peptidoglicano sí es la diana de los antibióticos betalactámicos. Es correcto. Los antibióticos betalactámicos inhiben la síntesis de peptidoglicano. B. Solo está presente en la pared de las bacterias. Sí. El peptidoglicano es un componente de las paredes de las bacterias, de la pared de las bacterias, de la pared celular de las bacterias. No está, por ejemplo, a nivel de célula eucariota, ¿sí? O sea, a nivel de célula en humanos, por ejemplo, no está. ¿Sí? O sea que sí es cierto que el peptidoglicano está a nivel de pared celular de bacterias. C. Proporciona a la bacteria resistencia frente a la presión osmótica interna. Sí. Al igual que cualquier membrana, lo que hace es proteger o otorgar resistencia a la célula frente a la presión osmótica interna. ¿Ah? O sea que en este caso, de todo lo anterior es cierto. ¿Sí? Bien. Y la última. La acción de cuáles de los siguientes agentes o procesos sobre bacteria puede ser revertida. A. Un agente bacteriostático. B. Un agente bactericida. C. Un desinfectante. D. Temperatura 121 grados en autoclave durante 15 minutos. E. Calor seco de 160 a 170 grados durante 1 hora. ¿Cuál de la acción de los siguientes agentes puede ser revertida? ¿Cuál creen que sea la correcta? A, me dicen. ¿Alguien más? C, A, A. ¿Alguien no sabe? Bien, la opción correcta es la A. ¿Sí? La acción de un agente bacteriostático. Esta era justamente la diferencia entre bacteriostático y bactericida, ¿se acuerdan? Cuando un agente era bactericida, lo que hacía era eliminar el microorganismo. Y una vez que yo sacaba del medio el antibiótico, esa bacteria igualmente no iba a estar porque se había eliminado. ¿Sí? Sin embargo, un agente bacteriostático lo que hacía era inhibir el crecimiento de las bacterias. Entonces, yo iba a estar inhibiendo el crecimiento de esas bacterias que luego van a tener que ser eliminadas o erradicadas mediante el sistema, por ejemplo, inmunológico del paciente. ¿no? Entonces, si yo tengo un agente bacteriostático, si lo único que tengo es la acción del bacteriostático que inhibió el crecimiento, yo una vez que elimino al agente bacteriostático del medio, esa bacteria, ese microorganismo, permaneció viable y puede volverse a reproducir. Yo lo único que hice fue inhibir su crecimiento momentáneamente. Yo retiro el agente bacteriostático del medio, entonces ese microorganismo que continúa viable puede crecer nuevamente. ¿no? Por eso es que habíamos dicho que cuando se utilizaba un agente bacteriostático era importante que el paciente se encontrara en buenas condiciones en cuanto a su sistema inmunológico, ¿sí? Porque iba a ser necesario para terminar de erradicar la infección. ¿Ah? Por eso quizás en un paciente inmunodeprimido no iba a elegir un agente bacteriostático, sino que en lo posible iba a elegir un agente bactericida. Y en general, como regla general, se prefiere un bactericida a un bacteriostático. Aunque muchas veces un bacteriostático puede llegar a ser suficiente. ¿Sí? Después tienen la acción de un desinfectante. Y en general los desinfectantes que hemos visto son todos bactericidas. ¿Ah? Y si no son bactericidas, la idea es usarlos a una concentración como desinfectantes y que sean bactericidas. Una de las características deseables en un desinfectante, habíamos dicho, era que fuera germicida, que tuviera acción germicida.
sea, yo una vez que desinfecto, la idea es que no haya microorganismos a nivel de ese objeto. ¿Ah? Y por último, la D y la E son dos procesos de esterilización. Por lo tanto, obviamente no van a ser reversibles estos procesos. Si no, la esterilización no fue exitosa. ¿Ah? El primero es probablemente un proceso de esterilización por calor húmedo, y el segundo por calor seco. Pero son dos métodos de esterilización. Entonces, en ninguno de esos casos, ni con el agente bactericida, ni con el desinfectante, ni con los métodos de esterilización, si fueron exitosos, si fueron tratamientos instaurados exitosamente o procedimientos exitosos, la idea es que no se pueda revertir la acción del agente. Si no, no tendría sentido. El único agente del cual se puede revertir la acción es el agente bacteriostático. Y no es que se busque eso, obviamente, ¿no? Uno cuando usa un agente bacteriostático tiene que asegurarse de que el paciente o el sistema inmunológico del paciente pueda terminar de erradicar la infección. ¿Sí? ¿Alguna duda? Me pregunta Melanie en la pregunta 2, ¿por qué la A no era? ¿Esta, qué sucede cuando se hace uso indiscriminado de los antibióticos? ¿Por qué la A no es? Bien, porque los antibióticos no generan dependencia. ¿Sí? No son, por ejemplo, como los opioides, que sí pueden generar adicción o dependencia al fármaco. Los antibióticos no generan dependencia. O sea, el paciente, la persona tratada con los antibióticos, no va a desarrollar una dependencia al antibiótico. Eso era para Melanie. Gaby, perdón, me pregunta, a mí me quedó duda en la 1, no la anoté. No sé cuál era la duda entonces, así que no sé qué te puedo explicar, pero explicamos la 1 de nuevo. Tenías acá diferentes tipos de enfermedades y queríamos saber cuáles se trataban con antibióticos. Y la que era correcta era la D, ¿sí? Porque las infecciones que pueden ser tratadas con antibióticos son aquellas que sean generadas por bacterias. Que las bacterias pueden generar infecciones a varios niveles, ¿sí? A nivel, por ejemplo, de la piel, urinario, como dice acá, sí, a nivel de los pulmones, a nivel de, no sé, sinusitis, otitis, todo. ¿Ah? Sin embargo, aquellas infecciones que sean provocadas por virus o por hongos o por otro tipo de microorganismos que no sean bacterias, no van a ser tratadas con antibióticos. ¿Ah? Después me preguntaba alguien arriba, que no me acuerdo el nombre, por la 6, puede ser, no sé si es esta a la que se refiere o la del peptidoglicano. Voy en orden, por eso dejé a alguien colgado atrás, a ver quién era. La del péptido, muy bien. La del peptidoglicano, la 6. ¿Cuál era la duda? ¿Adriana? Bueno, la explico igual. La del peptidoglicano. Decía, sí, la opción correcta es la D. ¿Ah? Sí, el peptidoglicano es la diana de los antibióticos betalactámicos, o sea, los antibióticos betalactámicos inhiben la síntesis del peptidoglicano, por lo tanto sí, la A es correcta. Después tenemos la B, solo está presente en la pared de las bacterias, sí, habíamos dicho que era un componente de la pared celular de las bacterias, que por ejemplo peptidoglicano no había en la célula eucariota, por eso se puede utilizar el antibiótico betalactámico para tratar infecciones causadas por bacterias sin afectar mayormente a las células eucariotas, o sea, al paciente mismo. Y C proporciona a la bacteria resistencia frente a la presión osmótica interna, sí, o sea, la pared celular de una bacteria justamente lo que hace es eso, evitar que estalle o evitar que se encuentre tan permeable, ¿sí? O sea que sí, proporciona resistencia a la bacteria. ¿Ah? No resistencia contra antibióticos, resistencia en sí, o sea, ¿se entiende?
resistencia de la célula como tal. Bien, después yo tuve una duda en la 5, me dicen. ¿En cuál de las dos que está puesta como 5, que en realidad está mal? ¿En la de la sensibilidad o en la de la aparición de la resistencia? En la primer 5, muy bien. ¿Por qué la B no es correcta? La B dice, es siempre uniforme dentro de una misma especie, porque la sensibilidad de las diferentes bacterias a los antibióticos justamente es diferente. ¿Sí? O sea, no sé, la Klebsiella no va a ser igual de sensible a todos los antibióticos que la E. coli. ¿Sí? O sea, no todas las bacterias tienen igual sensibilidad a todos los antibióticos. Justamente es una de las razones por las que la elección del antibiótico se hace complicada. No, se refiere, cuando dice misma especie, se refiere a las bacterias en general, o sea, versus bacterias, versus hongos, versus virus, versus, ¿sí? O sea, lo que pregunta es si dentro de las bacterias la sensibilidad es uniforme. Igualmente, no, o sea, la verdad es que como son preguntas que no hice yo también las estoy interpretando contigo. Pero igualmente, ¿no? Aunque fuese dentro de la misma bacteria, puede ser un mismo tipo de bacteria y la sensibilidad no ser uniforme. ¿Ah? Porque era como decíamos, cuando se genera resistencia, ¿sí? Eh, se genera a nivel local, que después se vaya transmitiendo, sí, pero al fin y al cabo van a existir, por ejemplo, bacterias E. coli resistentes a, no sé, a tal antibiótico y bacterias E. coli no resistentes. O, por ejemplo, algo bastante simple de ver es la Klebsiella, que era lo que decíamos hoy. Hoy no, perdón, cuando dábamos antibióticos. Existen Klebsiellas, ¿sí? Que no tienen resistencia a los carbapenems, y existe la bacteria, la que se llama la bacteria asesina, que es la KPC, ¿ah? Que sí que es una Klebsiella también, pero sí tiene resistencia a los carbapenems, y por lo tanto por eso son tan difíciles de erradicar las infecciones generadas por esa bacteria. Y ahí tenés, dentro de una misma especie de bacteria, ¿sí? La Klebsiella, una resistente a carbapenems y otra no. O sea que mismo si estuviésemos hablando de mismo tipo de bacteria, igualmente no tendría por qué ser uniforme la sensibilidad a los distintos antibióticos. ¿No? Justamente porque localmente se pueden generar resistencias y por lo tanto aparecer, ¿sí? Una bacteria resistente dentro de una determinada especie, que no implica que no existan dentro de esa especie otras bacterias que no sean resistentes a determinado antibiótico. ¿Se entiende? O sea que en realidad no importa si está hablando dentro de bacterias en general o si está hablando dentro de distintos tipos de bacteria, igualmente la sensibilidad no tiene por qué ser uniforme. Bien. Me hacen una pregunta, no la entiendo del todo. Dice, ¿cada bacteria dentro de su especie actúa individual frente a un antibiótico? No entiendo del todo la pregunta. Si refieren a lo que veníamos conversando recién, lo que yo decía era que las resistencias surgen a nivel local, ¿sí? O sea, es una bacteria en particular que empieza a desarrollar la resistencia, que eso después se puede transmitir y esa bacteria se va a seguir reproduciendo y diseminando, ¿no? Pero va a surgir a nivel local, entonces, nada, va a haber bacterias dentro de una misma especie que tengan esta resistencia o este gen resistente contra determinado antibiótico y otras que no. No sé si era esa del todo la pregunta, pero bueno. Bueno, chiquines, si les parece, vamos terminando, porque ya estamos llegando a las 2 horas.
Me preguntan si van a tener una clase de repaso final. La verdad no me acuerdo. Si quieren pregúntenle a Martín, yo le transfiero la duda a Martín, que es el que da la clase siguiente, para que les responda. ¿Ah? Según tengo entendido, no. Pero no sé. No sé. Capaz que tienen, sí, yo no. Como no la doy yo, no lo sé. Pero le digo a Martín que les responda mañana respecto a esta duda, ¿ah? Sí, mañana hay clase, mañana se dan inmunosupresores, la da Martín. Bien, con esto terminamos. Subo ahora las diapos, subo el cuestionario que me lo estuvieron pidiendo y subo el video. ¿Sí? La clase anterior ya está puesta. Me preguntan por la clase anterior que fue resistencia bacteriana, esa ya está subida las diapos y está subido el video. ¿Ah? Le subo todo lo de hoy, ahora. Muy bien. Bueno, chau, chiquilines.